¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente participar de la Cena del Señor? Este acto sagrado, aparentemente simple, tiene un poder transformador que va más allá de lo que imaginamos. No es solo un rito religioso, sino un recordatorio profundo del sacrificio de Jesús, una invitación a la comunión con Él y con los demás, y una proclamación de nuestra esperanza en su regreso. Pero, ¿por qué es tan crucial en la vida cristiana? ¿Por qué el pan y el vino? ¿Qué significa para nosotros, o como discípulos, tomar parte en este acto tan significativo? Hoy te llevaré a través de las Escrituras para desentrañar el verdadero significado de la carne y la sangre de Jesús, la cella. Lo que vas a descubrir hoy cambiará tu entendimiento de este acto sagrado. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo. Muchas personas que ven nuestros videos no están suscritas, y eso significa que podrían perderse de contenido transformador como este. Así que, si te interesa profundizar en tu fe, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perder ni un solo detalle de lo que Dios tiene preparado para ti. 1. Historia de la Cena. La Cena de Jesús, o la Última Cena, es un momento clave en la historia cristiana y es fundamental comprender su contexto y significado. La Biblia relata que, en la noche antes de su crucifixión, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, un evento de gran importancia para el pueblo judío. Pero lo que ocurrió esa noche fue mucho más que una simple comida. La cena simbolizaba algo profundo, una conexión espiritual y profética que revelaría la obra de salvación de Cristo. La cena, tal como fue establecida por Jesús, no fue solo un memorial de su muerte inminente, sino una nueva alianza entre Dios y los hombres. Cuando tomó el pan y el vino y los bendijo, estaba revelando algo que trascendería los límites del tiempo y de la historia. La palabra de Dios nos dice que Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, Mateo 26:26, diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». En ese momento, Él estaba preparando a los discípulos para algo que aún no comprendían completamente, pero que cambiaría todo. El pan ya no era solo un alimento físico, sino que se convertiría en un símbolo de la carne de Cristo, que pronto sería quebrantada para la salvación de todos. Además, el vino, que representaba la sangre de Cristo, es una forma de que Dios establezca la nueva alianza con su pueblo. Melma, sacrificio de Jesús en la cruz, traería el perdón y la reconciliación con Dios. En Lucas 22:20 Jesús dice: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, derramada por vosotros». La cena, por lo tanto, es un recordatorio vivo de que, a través de su muerte y resurrección, la humanidad tiene acceso a la verdadera salvación. La comunión con Jesús no es solo una práctica religiosa, es una experiencia transformadora que une a los discípulos con Cristo de una manera profunda y eterna. Lo que es aún más impresionante es que, a través de la cena, los discípulos fueron llamados a entender la naturaleza del reino de Dios. Jesús los estaba preparando para la misión de difundir el Evangelio, y la cena se convertiría en una práctica constante para los cristianos. Al participar en la cena, no solo estamos recordando la muerte de Cristo, sino que también nos unimos con Él de una manera muy especial, viviendo la comunión en su muerte y resurrección. Y para que la cena tenga el pleno significado que Jesús deseaba, es importante que sus discípulos se acerquen a ella con un corazón puro, arrepentido y reverente. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, 27, 29, advierte: «Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba este cáliz indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor». Esto nos enseña que la cena no es un mero ritual, sino una profunda expresión de fe y compromiso con la palabra de Dios,
con Jesús y con los otros discípulos en comunión. La historia de la cena de Jesús va mucho más allá del momento histórico. Trae consigo una profecía de redención y salvación, una invitación a una relación transformadora con el Salvador. Como discípulos de Cristo, debemos reflexionar constantemente sobre este momento y la importancia de alinearnos con su sacrificio, no solo de manera simbólica, sino en nuestra vida diaria. La cena es una práctica de comunión, pero también un llamado a la acción, vivir la palabra de Dios, vivir la salvación y difundir este mensaje de amor y gracia al mundo. 2. La comunión. La comunión es uno de los aspectos más profundos y significativos de la fe cristiana, y la cena de Jesús es la expresión más pura de esta unión. Cuando hablamos de comunión, no solo estamos hablando de una práctica ritual, sino de una verdadera conexión espiritual entre los discípulos y Cristo y entre los discípulos entre sí. En 1 Corintios 10:16, el apóstol Pablo nos recuerda: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que impartimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí vemos que la comunión no es solo una tradición, sino una realidad espiritual que une a los creyentes con Cristo y entre sí. La palabra comunión proviene del griego koinonia, que implica una participación conjunta, una comunión profunda en la que todos los miembros de la Iglesia, como discípulos de Jesús, están unidos en un mismo propósito: vivir y proclamar el Evangelio. Al participar de la cena, no solo recordamos el sacrificio de Cristo, sino que nos unimos a Él y a los demás creyentes en un acto de adoración y unidad espiritual. La comunión nos lleva a comprender que nuestra relación con Jesús es más que una creencia intelectual. Es una relación viva, diaria y transformadora. Es importante comprender que la comunión no solo se experimenta al participar en la cena del Señor, sino también en nuestra vida diaria como seguidores de Cristo. La comunión con Jesús implica vivir en su presencia, escuchar su voz a través de la palabra y caminar conforme a sus enseñanzas. En 1 Juan 1:3, el apóstol escribe: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La verdadera comunión con Jesús se manifiesta cuando vivimos en obediencia a su palabra, nos amamos unos a otros como Él nos ha amado, y buscamos siempre su voluntad. Además, la comunión tiene un poder transformador en la vida del creyente. A medida que nos unimos a Cristo en la cena, somos llamados a ser transformados a su imagen, a vivir una vida que refleje su amor, su gracia y su verdad. Al compartir la cena con otros creyentes, nos recordamos mutuamente del sacrificio de Jesús y de la responsabilidad que tenemos de vivir en unidad, paz y amor. Como discípulos, nuestra comunión no solo debe ser una experiencia interna y personal, sino también algo que se refleja en nuestras relaciones con los demás, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Por todo esto, la comunión no es solo un acto que se realiza una vez al mes o cuando nos reunimos para la cena. Es un estilo de vida que nos llama a estar unidos con Jesús y con los demás discípulos, a vivir en su amor y gracia, y a compartir su mensaje de salvación con el mundo. Es un recordatorio de que somos una familia espiritual, llamada a vivir en unidad y en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa para ti la comunión? ¿Estás viviendo esta unidad en Cristo en tu vida diaria? La comunión no es solo un acto ritual, sino una experiencia espiritual profunda que transforma nuestras vidas. Ahora pasemos al siguiente tema, que profundiza en una pregunta importante. ¿Por qué el pan y el vino son tan esenciales en la cena?
3. ¿Por qué el pan y el vino? Cuando Jesús instituyó la cena, eligió el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y su sangre. Estos elementos, que eran parte fundamental de la tradición judía de la Pascua, adquirieron un significado mucho más profundo en el contexto de la nueva alianza que Él estaba estableciendo. La elección del pan y del vino no fue una casualidad. Ambos tienen una rica carga simbólica que habla de la obra redentora de Jesús y de la salvación que Él ofrece a la humanidad. El pan, en la Biblia, es un símbolo de sustento y provisión. En el Antiguo Testamento, Dios proveía pan a su pueblo, como en el caso del maná que caía del cielo para los israelitas durante su travesía en el desierto. Pero Jesús, al tomar el pan y decir, «Esto es mi cuerpo», les estaba mostrando a sus discípulos que Él sería el verdadero sustento espiritual de la humanidad. Como le dijo a los judíos en Juan 6:35, «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed». Al usar el pan en la cena, Jesús estaba invitando a los discípulos a unirse a Él, a recibir su vida y a experimentar el verdadero alimento que satisface el alma. Por otro lado, el vino representa la sangre de Cristo, que fue derramada por la humanidad en la cruz. La sangre, en la Biblia, tiene un profundo significado relacionado con la purificación y el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento, la sangre de los sacrificios animales era utilizada como medio de expiación. Sin embargo, Jesús vino a dar un sacrificio único y definitivo, como lo dice Hebreos 9:12. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. El vino, entonces, se convierte en un símbolo de la nueva alianza que Jesús estaba estableciendo. Una alianza que no requeriría más sacrificios de animales, sino que su sacrificio en la cruz sería suficiente para purificar a todos los que creen en Él. El pan y el vino, cuando los tomamos en la cena, no solo nos recuerdan lo que Jesús hizo por nosotros, sino que también nos invitan a participar de su sacrificio. Como discípulos de Cristo, al consumir estos símbolos, estamos afirmando nuestra fe en Él y en su obra redentora. No es un acto meramente simbólico, sino que tiene un poder transformador. Al tomar el pan y el vino, nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección, y estamos siendo renovados en nuestra relación con Él. También debemos recordar que en la tradición judía, el pan y el vino eran elementos esenciales en la celebración de la Pascua. Al usar estos mismos elementos en la cena, Jesús les estaba mostrando a sus discípulos que Él era el cumplimiento de todas las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Él era el Cordero de Dios, cuyo sacrificio traería liberación no solo del cautiverio físico, sino también de la esclavitud espiritual del pecado. Así que el pan y el vino en la cena son mucho más que simples alimentos. Son símbolos poderosos que nos conectan con la obra salvadora de Jesús, que nos invitan a participar en su sacrificio y nos recuerdan la nueva alianza que Él estableció con su sangre. Al tomar parte en este acto, los discípulos se unen no solo en una comida, sino en un profundo acto de fe, de adoración y de transformación. ¿Qué significa para ti el pan y el vino en la cena? ¿Cómo puedes vivir más plenamente esta comunión con Cristo a través de estos símbolos? Ahora pasemos a una pregunta crucial. ¿Por qué la cena es tan importante en la vida del creyente? 4. ¿Por qué la cena es tan importante? La cena de Jesús, conocida también como la Eucaristía o la Santa Cena, es una de las prácticas más sagradas y esenciales en la vida cristiana. Jesús mismo la instituyó como un mandamiento que debemos seguir.
En Mateo 26, 26, 28 vemos cómo Jesús, al compartir el pan y el vino con sus discípulos, les da una instrucción clara: haced esto en memoria de mí. La importancia de la cena no solo radica en el acto en sí, sino en lo que simboliza y cómo nos conecta con el sacrificio de Cristo. Primero, la cena es una forma de recordar el sacrificio de Jesús. Al participar de la cena, los discípulos no solo celebran la comunión con Cristo, sino que también se sumergen en el recuerdo de su muerte en la cruz. La Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Y al tomar el pan y el vino, recordamos que la sangre de Cristo fue derramada por nuestros pecados, y su cuerpo fue quebrantado para nuestra sanidad. Cada vez que participamos en la cena, renovamos nuestra comprensión de la profundidad de su sacrificio y reafirmamos nuestra fe en el poder de su obra redentora. Además de ser un recordatorio, la cena es un acto de comunión. Como vimos en el segundo tópico, la comunión con Jesús y con los demás discípulos es un aspecto esencial de nuestra vida cristiana. Al compartir la cena, estamos participando en una unión espiritual con Cristo y con la comunidad de creyentes. En 1 Corintios 10:17, Pablo nos enseña que, siendo muchos, somos un solo cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Este acto de unidad refleja lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Somos una familia espiritual, llamados a vivir juntos en armonía y amor. La cena también es una forma de proclamación. Cada vez que la celebramos, estamos proclamando el mensaje de la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesús. En 1 Corintios 11:26, Pablo dice: porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Al participar en la cena, no solo estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros, sino que también estamos proclamando este mensaje de esperanza y salvación al mundo. Es un acto de evangelización, un testimonio público de nuestra fe en el Salvador. Además, la cena es un medio de gracia. Al participar de la cena, el creyente no solo está recordando la obra de Jesús, sino que también está recibiendo la gracia de Dios. La cena es un medio que Dios usa para fortalecer nuestra fe, renovar nuestro espíritu y darnos fuerza para vivir como discípulos. La participación en este acto nos permite experimentar de manera tangible la presencia de Cristo en nuestras vidas y recibir el poder de su Espíritu Santo para caminar en obediencia. Finalmente, la cena es una invitación a la esperanza. Al tomar el pan y el vino, no solo miramos hacia el pasado, hacia el sacrificio de Cristo, sino también hacia el futuro, hacia la promesa de su regreso. En 1 Corintios 11:26, Pablo nos recuerda que la cena es una proclamación hasta que Él venga. Esta es una invitación a vivir con esperanza, sabiendo que un día Jesús regresará para completar la obra de redención y establecer su reino eterno. Por todo esto, la cena es de vital importancia en la vida cristiana. Nos recuerda el sacrificio de Cristo, nos une como cuerpo de Cristo, nos invita a proclamar el Evangelio, nos otorga gracia y nos llena de esperanza en el regreso de nuestro Salvador. Es un acto profundo de fe que nos conecta con la vida misma de Jesús. ¿Qué significa para ti la cena de Jesús? ¿Cómo puedes vivir más plenamente este acto de fe y unidad en tu vida diaria? Ahora pasemos al último tema. ¿Qué es necesario para poder sellar? 5. ¿Qué es necesario para poder sellar? Participar de la Cena del Señor no es un acto que se realiza de manera superficial o sin preparación. La Biblia nos enseña que es un momento sagrado que debe ser recibido con reverencia, fe y reflexión. Al acercarnos a la mesa de Jesús,
debemos asegurarnos de estar en un estado espiritual adecuado para participar dignamente de este acto tan importante. En 1 Corintios 11, 27, 29, el apóstol Pablo nos da una advertencia clara, por lo cual cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Este pasaje subraya que la cena no debe tomarse a la ligera, sino con una preparación espiritual adecuada. En primer lugar, es necesario estar en una relación correcta con Dios. La cena es un acto de comunión con Cristo, por lo que antes de participar, es crucial examinar nuestro corazón y asegurarnos de que estamos en paz con Dios. Si hay pecado no confesado, debemos pedir perdón a Dios antes de tomar el pan y el vino. En 1 Juan 1:9 se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La verdadera preparación para la cena comienza con un corazón arrepentido y un deseo sincero de reconciliación con el Señor. Además de estar en paz con Dios, debemos estar en paz con los demás. Jesús enseñó que el amor al prójimo es esencial para una vida cristiana genuina. En Mateo 5, 23, 24, Jesús nos instruye: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La comunión no solo implica estar en armonía con Dios, sino también con aquellos a nuestro alrededor. Si tienes algo pendiente con un hermano, es importante buscar la reconciliación antes de participar en la cena. También es importante tener una fe activa y viva en Jesús. La cena no es solo un acto simbólico, sino que es un recordatorio de nuestra salvación en Cristo. Al tomar el pan y el vino, estamos renovando nuestra fe en su sacrificio y proclamando nuestra confianza en Él como el único camino hacia la salvación. En 1 Corintios 11:26, Pablo nos dice que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Al participar, afirmamos nuestra fe en la obra redentora de Cristo y en su regreso glorioso. Además, debemos tener un corazón de gratitud y adoración. La cena es un momento para recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y para expresar nuestra gratitud por su sacrificio. Al tomar el pan y el vino, debemos hacerlo con un corazón lleno de alabanza y agradecimiento. La cena es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con Cristo, para adorarle por lo que Él ha hecho y para comprometernos a vivir según sus enseñanzas. Finalmente, es necesario participar con un espíritu de esperanza. La cena no solo nos recuerda el sacrificio de Jesús, sino que también nos apunta hacia el futuro, hacia el regreso de Cristo. Cada vez que tomamos la cena, estamos proclamando nuestra esperanza en su regreso y en la realización de su reino eterno. En 1 Corintios 11:26, Pablo nos dice que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. La cena nos llama a vivir con esperanza y expectación, sabiendo que un día Jesús regresará para completar la obra de redención y establecer su reino. En resumen, para poder sellar, es necesario estar en paz con Dios y con los demás, tener fe en Jesús como el Salvador, participar con un corazón agradecido y adorarle con sinceridad, y vivir con la esperanza de su regreso. Al prepararnos de esta manera, podemos participar dignamente de la cena y experimentar plenamente su poder transformador. ¿Qué significa para ti prepararte para la cena del Señor? ¿Estás en paz con Dios y con los demás?
¿Cómo puedes vivir con un corazón de gratitud y esperanza al participar de la cena? Ahora que hemos cubierto todos los temas, puedes ver la importancia profunda de la cena de Jesús en nuestra vida como discípulos. La cena del Señor no es solo un acto de recordatorio, es un encuentro profundo con el sacrificio de Jesús, una oportunidad para renovar nuestra fe y vivir en comunión con Él. Al participar, nos unimos al cuerpo de Cristo, proclamamos su sacrificio y reafirmamos nuestra esperanza en su regreso. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo estás viviendo este acto en tu vida diaria? ¿Estás preparado para sellar de una manera que honre su sacrificio? Te invito a reflexionar sobre estos temas y compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Cómo ha transformado tu vida la cena del Señor? ¿Qué cambios has notado en tu vida espiritual al participar de este acto sagrado? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenido transformador como este. Y si este video te ha sido útil, compártelo con otros para que juntos podamos crecer en la fe. Nos vemos en el próximo video. Soy José Martínez y ha sido un placer compartir estos momentos contigo.